Hoy quería hablar sobre una prueba más que nos confirma que la Biblia es inspirada por Dios. Me quería mencionar el capítulo 19 del libro de Números en el Antiguo Testamento, donde Dios da una serie de prescripciones a su pueblo, el pueblo de Israel. Entre ellas, algo que les dice es que todo aquel que toque una persona muerta, que debe ser lavado, debe quemar aquella parte de su cuerpo que haya tocado el cadáver, y que también debe ser apartado del pueblo por unos 7 días. Decir que en Números 19, concretamente, Dios prescribe que el hecho de que se laven con hisopo, con planta de hisopo, junto a ceniza. Recientes estudios ha demostrado cómo estas dos propiedades tienen carácter antibacteriano. Sería lo que hoy día podría ser equivalente al timol, donde tiene un poder curativo y de limpieza. Dios ordena estas instrucciones a los judíos, concretamente, como hemos dicho, esta planta de hisopo con ceniza, y esto quizá no nos parezca algo extraño, si no es por el hecho de que el jabón, comúnmente lo que hoy sería un jabón, no es utilizado en nuestra cultura moderna hasta el año 1850. Algo tan común como es lavarse las manos, donde es algo que hoy hacemos periódicamente y habitualmente, es introducido, como he dicho, en el año 1850 en un hospital de Viena. Trabajaba un doctor llamado Semmelweis, cristiano. Para más detalles, y este hombre observó que moría mucha gente, que en el hospital donde trabajaba, donde se realizaban partos, había mucha causa y mucho índice de mortalidad. Entonces este hombre cristiano, estudiando la Biblia, cayó en la cuenta de la importancia de lavarse, de poder ver que la teoría de los gérmenes, donde a través de infecciones y de transmisión de gérmenes, muchas mujeres en los paritorios o personas que estaban en contacto con bacterias, fallecían. Entonces fue el primero en proponer el hecho de lavarse las manos y el hecho de usar jabón después, antes y durante cada embarazo. Esto, que quizá pueda parecer algo normal y que algo que fue aceptado, hemos de decir que no, todo lo contrario. Tanto la comunidad médica como la comunidad científica no quiso aceptar, y decidieron apartar de su profesión a este médico, y al punto de que lo quisieron y lo internaron, de hecho, en un hospital psiquiátrico, donde irónicamente murió por una infección de sangre. Decir respecto a Semmelweis, además, que incluso después de publicar convincentes pruebas de la efectividad de lavarse las manos, sus conclusiones fueron rechazadas por la mayoría de sus compañeros de la comunidad médica, lo cual hicieron y le ingresaron en una institución mental donde moriría, como he dicho, de una infección en la sangre. Pero Semmelweis no fue el único en proponer esta teoría de los gérmenes. Sí, también tenemos otros famosos, como Pasteur, el gran químico francés, que propuso también la existencia de virus para explicar también algunas de estas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la famosa rabia. A pesar también de sus éxitos y de curar todo tipo de enfermedades, muchos también de la comunidad química, médica y demás se opusieron a él, y fue perseguido duramente y criticado ampliamente. Debemos concluir que los datos, los hechos están ahí, que la Biblia se puede razonar, no solo es fe, sino que también hay pruebas empíricas que demuestran su veracidad, y no queda ninguna duda de que es la palabra de Dios inspirada.